grande nuestra querida patria. Un medio francés, dos medios franceses de alta importancia en ese país han recogido la situación de la señora Boluarte, la presidenta más impopular de la región, e incluso se atreve uno de ellos a decir la más odiada en la historia de su país. 2% de aprobación, nos habla de casi cero, como ella misma ha dicho, pónganme cero, pues si nos vamos a penales. Hablemos de la situación en la que nos encontramos con la presidenta Dina Boluarte y esto que se interpreta como un blindaje del Congreso de la República. Nos acompaña el congresista Illich López para hablar de este y otros temas. Congresista, buenas tardes, bienvenido. Señorita Pamela, buenas tardes, un saludo a su audiencia. Gracias por la invitación. Dispuesto a la interpelación que usted considere. La presidenta, hay dos casos puntuales en que la versión oficial, ya sea desde el Ministerio Público o cuando ella se dirigió a la Nación, no se condicen con las declaraciones de testigos vinculados al caso y la evidencia encontrada en el caso. El caso Rolex y joyas, el caso cirugías estéticas. ¿Usted considera que la presidenta nos ha mentido? Mire, acá debemos abordar el tema con la importancia que merece. El Perú está en este momento en el puesto 63 de 67 países en el ranking mundial de competitividad. Doy este dato porque dentro de este análisis, de estos indicadores, se analiza mucho el tema de estabilidad dentro de las naciones, de los países. Y esta inestabilidad que vive el Perú golpea a distintos sectores, uno de ellos el más importante, que es la economía. Cuando la presidenta de la República, la primera magistratura que tiene nuestro país, está inmiscuida en este tipo de situaciones de muy bajo nivel, como es un reloj y el por qué comprarlo o recibir el regalo o no, golpean seriamente la confianza de inversionistas y también de los propios peruanos que desean invertir. Y lógicamente esto, al no decirse muchas palabras, tanto tiempo que no habla con la prensa, versiones de una o de otra manera, con el tema de las cirugías, no puede decir sí, quise sentirme bien haciéndome una cirugía. Pero no tanto el tema de la cirugía en ese caso, sino esta sospecha de que abandonó el cargo y sabiendo que iba a estar no apta para ejercer funciones y no comunicarlo al Congreso. Ya ese es... El hecho de no decir la verdad, de no ser transparente, lleva a otras cosas. Entonces usted considera que ha mentido la presidenta. Yo considero que no ha sido clara. Yo considero que no ha sido clara y esos temas tan sencillos ha debido salir al frente al mismo día que han sido salido a cuestión a decir la verdad. Sí, he dejado el cargo, si así lo he hecho, tendré que someterme a la investigación debida, o no he dejado el cargo y he procedido con mi trabajo normal. ¿Alcanza para hablar de incapacidad moral permanente? Usted dice no ha sido clara, pero tendría que haber salido a decir la verdad. Por tanto, lo que dijo ha sido mentira. Sí, bueno, mire, esto de la incapacidad permanente es interpretable. Ya lo han interpretado muchos juristas desde hace mucho tiempo. Pero yo quiero irme a lo que está significando esto. El solo hecho de que nosotros hablemos de esto en este momento contribuye desde el año 2016, por lo menos hasta la fecha, que ya van a ser 10 años, el constante contexto inestable de nuestro país, que golpea a distintos otros sectores. Entonces, acá debe de preocuparse la presidenta, una cosa por decir las cosas claras y otro por hacer el trabajo ya de transición para entregarle un país ordenado a una nueva gestión con las cuentas claras. ¿Ve esa intención en la presidenta? Porque además tenemos este otro tema, que a su desaprobación, a la crisis política, a la inseguridad ciudadana, se suma una presidenta que está permanentemente desde el Ejecutivo y miembros del gabinete enfrentados al Ministerio Público. Acá claramente hay una falta de conocimiento del gobierno, de cómo gobernar, una falta de liderazgo en distintos sectores. Y eso es producto no solamente de la presidenta y su equipo, es producto de lo que vive y la realidad del Perú. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que han elegido a un presidente como Pedro Castillo, a una vicepresidenta como Dina Boluarte y a un otro vicepresidente que salió en el camino como Vladimir Cerrón. Esa es la realidad del país y esa realidad tiene que ver con
el poder que le da la población al momento de votar, al momento de analizar. Es por eso que yo considero que es importante involucrarse en política, conversar con nuestros hijos y no solamente involucrarse inscribiéndose a un partido, participando de elecciones, hablando de economía en el desayuno, en el almuerzo, diciéndole, oye, esto está pasando. Eso es involucrarse y creo que el país debe ir fortaleciéndose a esos niveles a futuro. Los votos de Acción Popular en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ha archivado el caso Rolex, ¿lo representa? ¿Usted estaba de acuerdo? Mire, yo soy un congresista responsable y nunca me escapo de la responsabilidad. A pesar de que yo pueda tener una posición en contra, yo debo de respaldar lo que mi bancada ha votado el día de hoy. Ha votado en contra de este dictamen, con alguna posición seguramente divergente, no se ha tocado en la bancada, pero para eso están nuestros parlamentarios ahí. Ya nos explicarán... Porque se interpreta esa votación como un blindaje o es priorizar lo que usted dice, ya, esto es lo que hay y tenemos que llegar al 2026, allanemos el camino para la transición. No olvidemos que detrás de esto hay un informe legal. Y no olvidemos también que los miembros de la subcomisión son abogados, letrados. El congresista Wilson Soto es abogado, el congresista Aragón es abogado constitucionalista. Entonces, no olvidemos también que la interpretación puede ser eminentemente de técnica legal. Entonces, no descartamos eso, sin embargo, es la posición de Acción Popular y yo la voy a tener que respaldar, así eso sea impopular. De acuerdo, pero el Congreso es un foro político y las decisiones claro. Siempre pesa el criterio político y la sensación es que si la señora Boluarte sobrevive es porque hay esta respaldo del Congreso que de facto gobierna. O sea, la fiscalización, el control de poderes se ha perdido entre el Ejecutivo y el Congreso. No lo creo, porque las mismas personas que estamos criticando, por ejemplo, hemos fiscalizado el tema del pago que se va a hacer en el nuevo aeropuerto y ahora se ha salido con... inclusive una denuncia ante la Fiscalía de nuestros congresistas por ese tema, la fiscalización que le estamos haciendo al ministro de Energía y Minas por el tema de Patás. Yo me he pronunciado claramente sobre la incompetencia de este ministro al frente del Ministerio de Energía y Minas. De y otros, porque el reinfo se extiende hasta diciembre, Por supuesto que sí, y no ha sabido hablar, decir o explicar los temas en el tema. Hemos enfrentado a los ministros de Economía en la Comisión de Economía porque ellos no querían aprobar el Fondo Común, que lo hemos aprobado, es una aprobación histórica en el Perú que le va a dar muchos réditos a los gobiernos locales, descentralizando realmente el presupuesto. Entonces, hay temas que efectivamente no se dicen porque no son mediáticos, sin embargo, nosotros estamos trabajando sobre todo con responsabilidad ante estos hechos, ¿no? En esa línea, ¿el gabinete Arana merece el voto de confianza? Mire, el señor Arana yo lo he conocido porque hicimos una gestión con varios alcaldes de Puno y también de mi región Junín en el Ministerio de Justicia. La verdad que en el Ministerio de Justicia, la verdad que en ese espacio el ministro Arana estuvo a la altura de las decisiones porque se solucionaron los problemas de estos distintos distritos. Yo espero que esa misma predisposición y esa convicción pueda tener al frente del Premierato. Sin embargo, considero que nosotros, y yo voy a plantear eso en la bancada de Acción Popular, no vamos a dar el voto de confianza al gabinete Arana si es que continúa pues el ministro, por ejemplo, de Energía y Minas, que no asume su responsabilidad respecto al tema de Patás, que es un tema fundamental que se solucione en el Perú porque tiene que ver con economía respecto a la comercialización de oro, tiene que ver con el tema de transportes respecto a las acciones y tiene que ver con el desarrollo económico. Aprobamos justamente en la Comisión de Economía la ley para controlar insumos químicos en contra de la minería ilegal, para que la SUNAT pueda saber desde dónde, si es importación o desde la fabricación hasta la disposición final, esos insumos químicos. Entonces la contribución de nuestra comisión también está yendo en esa línea, pero el ministro... nada. Ok, entonces el voto de la bancada es título personal, está supeditado al cambio del ministro de Energía y Minas. Nunca pongo un tema personal, yo siempre me alineo a las decisiones de la mayoría de bancada, pero voy a exponer
y voy a argumentar de el por qué no se le debe de dar el voto de confianza al ministro Arana si es que persiste con el nombramiento o con la confianza al ministro de Energía y Minas en este caso. La presencia fuerte de Alianza para el Progreso en el entorno del Ejecutivo, tenemos ya no solamente al ministro de Salud, sino también al ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Le ha servido? Pero por supuesto que sí. Alianza para el Progreso y el señor Acuña debe salir a dar los mensajes a la nación al costado de la presidenta Dina Boluarte. Y yo considero que en realidad políticamente es contraproducente para ellos, porque si fueran sinceros, si dijeran nosotros sí somos el partido de gobierno y vamos a contribuir lo que ellos dicen, creo que no se vería tan fingido este apoyo, que de una vez se saquen la máscara y que digan frontalmente lo que son, y son el partido de gobierno. Y tendrá que asumir también los pasivos, que son varios de este gobierno, ¿no? De eso se trata, de cuando uno asume una responsabilidad clara, de decir, sí, yo apoyo el gobierno, soy el partido de gobierno, cogobierno, porque pongo a un militante de Alianza para el Progreso en el Ministerio de Transportes, tengo otro militante en el Ministerio de Salud, son cogobierno. Y eso quiere decir también la responsabilidad que cae compartida. Entonces, firmemente, la transparencia es fundamental en todo sentido. Habrá opiniones a favor y otras en contra. Sin embargo, la transparencia es necesaria en nuestro país. Le agradezco, congresista, haber estado con nosotros. Señorita, muchas gracias, un saludo. Y sobre todo desde la Comisión de Economía, que ya vamos culminando muchas cosas importantes este año. La ley de zonas económicas, la ley del Fondo Común, hemos intangibilizado los recursos de salud para que salud pueda desarrollarse bien y muchas otras cosas en favor. Hemos eliminado el IGB de los recibos de luz en la selva de acuerdo a la ley de la Amazonía. Cuando usted pregunte a un poblador de la selva, en Chanchamayo y en Satipo, pídale su recibo de luz, ya no le cobran IGB. Y esos son logros importantes con trabajo denodado en la comisión. Muchas gracias. Enhorabuena, muchísimas gracias. 1:20, información en vivo desde Pisco.